Hola, no olviden repasar las cuestiones que hay que tener en cuenta para construir una V de Gowin. Y en esta hiperlectura, la número 4, vamos a continuar con el capítulo 2 de la bibliografía que estamos siguiendo, que vamos a tener en cuenta diferentes aspectos teóricos, en este caso los likes. Y no olviden que sé que puedes también con esto. El capítulo 2 habla de las funciones vectoriales de variable real. Define las rectas y los planos, que se entiende por línea recta, cuando una ecuación paramétrica de la recta está expresada por medio de sus componentes, cuando se dice que el punto X engendra la recta, cuando hablamos de un vector paralelo a una recta, cuando hablamos de rectas paralelas, de la ecuación de la recta que pasa por A y B, cómo es su forma, su ecuación. Cuando hablamos de plano que pasa por A y es paralelo a dos vectores independientes U y B, y por qué vamos a llamar ecuación paramétrica del plano esta expresión. Cuando el punto X entonces engendra un plano, cuando un vector es paralelo a un plano. Hablamos de vector normal a un plano, de vector ortogonal a U y a B. Hablamos de ecuación del plano ortogonal a N que contiene al punto A. Y eso va a tener una ecuación que va a estar relacionada con el título que se le da, ¿correcto? Lo mismo que cuando hablamos de ecuación del plano que pasa por A, B y C y va a tener su forma como un producto triple igualado a 0. Cuando vamos a hablar de entornos o vecindades, cuando de propiedades locales de las funciones, de entorno esférico epsilon o esfera abierta epsilon de un vector A, de vecindad esférica, de punto X interior a la esfera de radio epsilon que tiene por centro a A. Cuando vamos a hablar de este mismo concepto de entorno, pero en E sub 2, lo mismo que en E sub 1. Cuando vamos a hablar de vecindad o entorno reducido, epsilon de A. Y después ya vamos a empezar a ver qué son las cosas que se definen dentro del subtítulo de funciones vectoriales. Función vectorial f de una sola variable t en S. Veamos acá que f es una función vectorial, por eso tiene la flecha y en la bibliografía la van a ver escrita con negrita, mientras que t va a estar escrita en un tono más claro, porque t es un número real, ¿sí? Bien, ¿cuál es el dominio de definición de la función vectorial f? ¿Cuál es la imagen de la función vectorial f? Que las funciones escalares son sus componentes. Cuando decimos que la representación es paramétrica para la función vectorial f, la representación paramétrica es de la curva. Cuando hablamos de parámetro de la curva, cuando hablamos de sentido de una curva, las diferentes clases de intervalos, hay intervalos finitos, abiertos, cerrados y finitos semiabiertos. También hay intervalos infinitos. Y esto puede variar según la bibliografía, así que prestemos atención a la que se va a seguir para no confundirnos con las conclusiones. Cuando hablamos de funciones acotadas, cuando podemos decir que una función vectorial f es acotada en un intervalo i, cuando podemos decir que una función vectorial f es acotada en un punto t igual a t sub 0, en un escalar t igual a t sub 0 que me va a definir un punto en función de las funciones componentes, ¿sí? Bien, también podemos hablar de los límites y hay que prestar atención porque no todo está definido. Algunas cuestiones se pueden apreciar siguiendo con detalle los ejercicios. Bien, ¿qué definimos por límite? El límite de una función vectorial es un vector si existe. Cuando hablamos de la existencia del límite en t sub 0, que es una propiedad local de una función y depende solo de la naturaleza de la función en un entorno reducido de t sub 0.
Acá ya estamos empezando a relacionar cuestiones vistas en el capítulo 1 y por eso tenemos que tener bien presente, y la memoria no es para reiterar tal cual, sino para poder accionar diferentes cogniciones. El teorema que dice que una función vectorial tiende al vector L cuando t tiende a t sub 0, sí, solamente sí. La norma del vector diferencia tiende a 0 cuando t tiende a t sub 0. Otro teorema que dice que la función vectorial tiene límite cuando t tiende a t sub 0 es hipótesis para poder afirmar que la función vectorial es acotada en t sub 0. Propiedades de los límites. Un teorema que dice que una función vectorial tiene límite para t tendiendo a t sub 0, sí, solamente sí, sus funciones componentes tienen límites. Y en tal caso, el límite de la función vectorial es buscar a cada función componente su límite y escribirla multiplicada por los vectores canónicos en el orden respectivo. Un teorema siguiente que dice que si la función vectorial tiende al vector L cuando t tiende a t sub 0, entonces la norma de la función vectorial tiende a la norma de L cuando t tiende a t sub 0, y la recíproca no siempre es válida. El teorema dice, otro teorema, y ahora lo que vamos a empezar a identificar son las hipótesis y las tesis. La hipótesis de este teorema dice que si el límite cuando t tiende a t sub 0 de la función vectorial de t es el vector L, el límite cuando t tiende a t sub 0 de la función vectorial g de t es el vector m, y el límite cuando t tiende a t sub 0 de la función escalar de t, h, es igual a n, entonces, y vamos a ver una tesis compuesta de 5 ítems. El primer ítem dice que el límite de la multiplicación entre una función escalar y una función vectorial es la multiplicación de los límites. La segunda conclusión dice que si n, es decir, el límite de la función escalar es distinto de 0, entonces el límite, y acá me olvidé de escribir, que el límite de 1 sobre h de t por f de t vectorial, disculpen, pero estoy viendo arriba de lo que estoy filmando y por afuera desde la cámara y por afuera de la cámara, por la función vectorial, y esto es por lo que habíamos hablado de que no podemos dividir un vector, sino que sí podemos un vector multiplicarlo por un escalar, y acá lo mismo, tendría que estar escrito el límite de esta función escalar por el límite de esta función vectorial, es decir, 1 sobre n por el vector L. 3. El límite de el producto punto de funciones vectoriales es el producto punto de los límites de cada una de esas funciones. El límite del producto cruz de funciones vectoriales es el producto cruz de cada uno de los límites. Y después, también podemos considerar válida que el límite para una función compuesta es aplicable a la función de la que se conoce el límite. Digamos como que el límite traspasa la composición de funciones. No dejen de prestar atención que f es función vectorial y h es función escalar. Continuidad. La función vectorial f de t definida en t sub 0 es continua si hay toda una definición, o bien si el límite cuando t tiende a t sub 0 de f de t es f de t sub 0. Bien,
Hay diferentes cuestiones que podemos mencionar respecto a la continuidad y, por ejemplo, que traspasa la operación de suma, producto por un número real, producto punto, producto cruz y función compuesta. Funciones vectoriales definidas por partes, límites laterales de funciones vectoriales, derivación. Cuando hablamos de derivación, podemos decir cuando existe la derivada de una función vectorial en un punto. Y no olvidemos que la derivada existe en t sub 0. Si la derivada existe, decimos que la función vectorial es derivable. Y tenemos ambas expresiones como para funciones escalares. Un teorema que dice que una función vectorial es derivable en t sub 0 si y solo si cada una de sus componentes es derivable en t sub 0. También hablamos de la derivada de segundo orden, hablamos de las derivadas de órdenes superiores y hablamos de una extensión de la notación que teníamos para funciones escalares con respecto a si u es f de t, son funciones vectoriales. Vamos a hablar de u' y vamos a decir que es la derivada de u respecto de t, y también la vamos a anotar f' de t, y son todas funciones vectoriales. La misma para u segunda. El teorema que sigue dice que si f de t es derivable en t sub 0, entonces f de t es continua en t sub 0. Hay fórmulas de derivación. Tenemos como hipótesis u y b funciones vectoriales, h función escalar, derivables de t en i y diferentes tesis. ¿Cuándo podemos hablar de que la derivada de la suma es la suma de las derivadas? Que la derivada de la multiplicación de una función escalar por una función vectorial tiene para aplicar la regla del producto. También cuando es un producto punto entre funciones vectoriales y también cuando es un producto cruz entre funciones vectoriales. También existe la regla de la cadena cuando tenemos la composición de una función vectorial con una función escalar, y también hay un ejercicio que en realidad está enunciando una fórmula de derivación para el producto triple. El teorema que sigue dice, si u es una función vectorial unitaria, entonces la derivada de la función vectorial u respecto de t es ortogonal a u. Y después hablamos de las funciones de clase Cm. Para ellas podemos enunciar diferentes teoremas. Uno dice que una función vectorial pertenece a Cm de i si y solo si sus componentes pertenecen a Cm de i. Es decir, que una función vectorial tiene derivadas mésimas continuas de i si y solo si sus componentes tienen derivadas mésimas continuas de i. El teorema que sigue nos enuncia que si conocemos f y g funciones vectoriales, h función escalar, que tienen derivadas mésimas continuas en i, entonces la multiplicación de una función escalar por una vectorial, la suma de funciones vectoriales, el producto punto de funciones vectoriales y el producto cruz de funciones vectoriales son de derivada mésima continua en i. El teorema que sigue dice que si una función vectorial tiene derivadas mésimas continuas en i, y si t de tita tiene derivada mésima continua en i de tita, donde t de i de tita está contenido en i de t, entonces la función compuesta g de tita igual a f de t de tita, que son vectoriales, y t escalar, pertenece a la clase Cm en i de tita. En otras palabras, una función de derivadas mésimas continuas de una función de derivadas mésimas continuas es una función de derivadas mésimas continuas. Después podemos hablar de la fórmula de Taylor.
podemos hablar de los símbolos O minúscula y O mayúscula, y que también los pueden haber oído mencionar como infinitésimos. Y también hablamos de las funciones analíticas. Este es un concepto que va a ser considerado nuevamente en otros capítulos. Bien, cuando una función vectorial es analítica en I, cuando hablamos de la clase de las funciones analíticas en I, y como conclusión, toda función analítica es de clase C infinito. Hasta el bloque 2 del capítulo 2 en la hiperlectura 5. Chau.